Hola a todos y todas. Bueno, gracias por estar acompañándonos en estas tertulias educativas de los jueves. Para Homo Sapiens es un placer poder hacerlas. Vamos a estar hasta fin de año haciendo todos los jueves estas tertulias. Hace un rato estábamos hablando con Mercedes, porque en mi caso de alguna manera me disparan un montón de situaciones, de recuerdos, desde cuando nos conocimos, cuando editamos el primer libro en Homo Sapiens. Y bueno, yo tengo registrado los dos libros que siguen vigentes, totalmente vigentes, que el primero es del 2013, que es Ceremonias Mínimas, el segundo que es del 2018, Fraternidades y Parentalidades Malheridas. Pero recién me muestra Mercedes que atrás de su biblioteca, yo no me acordaba, para variar, se ve que deben ser un poco los años, los 40 más 1, los 41 de Homo Sapiens, uno lo lleva también. Y me mostró que su biblioteca son estudios psicoanalíticos que compilaba un psicoanalista Cosimi, que hicimos cuatro o cinco, ahora me tengo claro si eran 4 o 5 libros, y ella participó en dos, en el número 1 y en el número 2. Y eso estamos hablando del 94, y la editorial el año que viene cumple 30 años, del 92. Así que bueno, ya estaba Mercedes sin habernos conocido personalmente, ya estaba en Homo Sapiens. Y nos conocimos en los congresos de educación, que me pasó con muchísimos autores. Homo Sapiens hace más de 27 años que hace los congresos ininterrumpidamente, los congresos de educación acá en Rosario. Ese seguramente por esa fecha habrá sido, calculo, en el Círculo, el teatro. Y bueno, ahí nos conocimos, y siempre cuando me resulta interesante la charla o el disertante en sí mismo, les propongo la posibilidad de publicar en Homo Sapiens, y bueno, ahí está. Ahí estamos, seguimos trabajando, seguramente habrá otros libros, seguimos trabajando y es un gusto trabajar con Mercedes. Y también, como dije en alguna de las charlas, de las presentaciones antes de las tertulias, en general soy una persona muy agradecida, y también, bueno, desde ya agradezco la predisposición de todos los autores de Homo Sapiens, que cuando les dije de hacer estas tertulias, charlas, gratuitas para los docentes, a pesar de que tienen permanentemente una actividad muy intensa y sobre todo virtual en esta época, enseguida dijeron que sí. Así que mi agradecimiento también para los autores de Homo Sapiens y Mercedes en este caso. Bueno, los dejo con Mercedes, que todos la conocen, saben que es una especialista en todo lo que es niñez, juventud, infancia, en todo lo que corresponde a ese sector tan importante que muchas veces está maltratado o no está realmente tenido en cuenta como debe ser. Y ella lo aborda desde los diferentes lugares, no solamente el aspecto que su contacto ha tenido con el tema de educación, tema social, tema jurídico institucional, como el libro Parentalidades. Bueno, realmente una especialista en esto, y creo que lo aprovechen, que lo disfruten. Gracias por estar ahí. Bueno, gracias Perico por esta invitación. Gracias a los, ¿cómo se les llama? Oyentes, seguidores, bueno, a la audiencia, a los que están allí ahora en este momento participando, y a los que van a hacerlo después en un tiempo diferido. Contábamos los años con Perico hace un rato y ya se cuentan en décadas, lo cual, bueno, muchos años y ya está, y muy lindo. Esta invitación tiene características bastante particulares, porque cuando le pusimos el título, ¿no?, Infancia y Pandemia, ceremonias mínimas entre el destino y la oportunidad, de alguna manera les voy a compartir algunas reflexiones en un tiempo durante, es decir, seguimos, ¿no?, pensando mientras estamos transitando
un momento que de un día para el otro se nos convirtió. Si pensamos que hace 15 meses más o menos, la pandemia en marzo, febrero 2020, parece que fuera otra vida. La pandemia había comenzado a dar ciertas señales en el mundo que se escuchaban lejanas, pasaba en otros lados. En estos tiempos, a su vez, qué es lejano y qué es cercano también son categorías que se encuentran en plena revisión. En aquel momento se hablaba de la amenaza de un virus, nada se sabía, que se fue acercando a cada país, en cada región, en cada ciudad, y de repente lo teníamos dentro de cada una de nuestras casas y en cada una de nuestras experiencias. De un día para el otro, con más o menos advertencias, el cambio de época aconteció y marcó fecha. Ahora todos podemos decir antes y después de la pandemia. Al mismo tiempo, con mayor o menor debate, cada país fue estableciendo estrategias sanitarias para su afrontamiento. Y de repente, cuarentena, confinamiento, aislamiento, distancia social pasaron a ser significantes de una presencia inédita en nuestro decir cotidiano. De un día para el otro, me encanta como lo dijo Juan Carlos Volnovich, nos dormimos en un mundo y nos despertamos en otro. De un día para el otro, aquello que formaba parte de nuestras vidas cotidianas se fue trastocando por un tsunami de formato invisible, pero con un impacto más que cercano, mínimo, molecular. Esto de las ceremonias mínimas. Efectos de transformaciones profundas se insertaron en la escena doméstica. Sin margen para retornar a lo anterior, lo inexorable mostró sus cartas. De un día para el otro, la condición de aprendices propia de la infancia se convirtió en el modo de afrontamiento de eso extraño llamado pandemia. Y acá les propongo trabajar esta posición, estar aprendices. ¿Y qué quiere decir estar aprendices? ¿Qué es la posición de aprendiz en la vida? ¿No? ¿Qué es la posición de aprendiz en la infancia? Es la experiencia permanente de la novedad, la intensidad, lo disruptivo, que es bien propio del desvalimiento infantil, claro, pero nos agarra siendo grandes, y en donde pensamos que de eso ya no teníamos que aprender nada nuevo, porque de alguna manera ya teníamos, ¿no?, la vida más o menos acomodada. Un tiempo después escribo estas líneas. Sí, sacando la cuenta son más o menos 15 meses, 16 meses. Desde ese momento me interesa que podamos hablar de cómo distintos términos pasaron a ser metáforas representativas de un acontecer permanente de lo que empezamos a llamar tiempo de pandemia. Inexorable, disruptivo, intenso. Un disloque en parámetros no solo modernos, sino contemporáneos alteró un orden o un desorden que teníamos previamente en nuestra existencia. Lo desconocido se hizo presencia diaria y con ello también un cierto frenesí nos embriagó. Pasamos a ser las y los protagonistas de una transformación que obligó a tener que incorporar en una velocidad inusitada nuevas praxis. Manejo de plataformas virtuales, campus, videos, audios. Sin más, pasamos a ser aprendices de una tecnología antes reservada a los técnicos especialistas. De un día para el otro, el espacio doméstico albergó salas de audiencias, oficinas, aulas, consultores, salas de jardín de infantes, de primaria y de secundaria. La cantidad de celulares, notebooks o PC de una casa pasó a ser más importante que la heladera. Los tiempos de unos y de los otros, las funciones de unos y otros, tareas escolares simultáneas con audiencias, oficinas y aulas. Los números de contacto de los propios teléfonos antes reservados se hicieron públicos, en algunos casos, porque tenemos sectores que fueron muy mezquinos a la hora de ofrecer sus teléfonos, por ejemplo, para que niñas y niños alojados en hogares pudieran tener contactos con sus familias. Entonces, la invasión de mensajes, de mails, de videos, de audios tomó la escena diaria. Los teléfonos colapsaban. Un gesto pasó a ser notorio y diferencial en quienes se dispusieron o nos dispusimos a ser aprendices de un mundo nuevo. Probablemente no tan nuevo como suponíamos. Cuántas cosas nos dimos cuenta que estaban ahí ya de hacía tanto tiempo. Mientras en algunos casos fue posible descubrir más herramientas que las reconocidas, en otros
los estragos del encierro hicieron y dejaron marcas absolutamente imborrables. De un día para el otro, ciertas prácticas, antes casi clandestinas o de un nivel siempre puesto en duda en su lugar, se hicieron el único modo de sostener la comunicación, la enseñanza y las diferentes formas de tratamiento en salud. Lo virtual se hizo cotidiano, así como la importancia de un aprendizaje del uso de la tecnología. Eso sí, ultra veloz, ultra necesario, porque de otra forma nos quedábamos como aislados. No puedo dejar de mencionar aquellas premisas básicas que desde Freud el psicoanálisis pone en juego y que se sigue constatando cada día. ¿Cuál es el secreto en que esa virtualidad funcione y haya funcionado? Y volvemos a decir que es la transferencia y no el medio de comunicación lo que sostiene tanto un análisis, una clase, una consulta médica. No importa cuál sea la forma de enseñanza. El lazo, el saber que del otro lado hay alguien que puede ser un interlocutor válido. Pero claro, tenemos una experiencia que nos atraviesa en ese lazo más allá de los cuerpos. ¿Y qué es lo que vehiculizamos? Palabras, gestos, que hacen una presencia que resignifica aquella versión del tiempo como cronológico, del espacio como físico, al menos de manera exclusiva. Presencia, ausencia, se desvinculan de la materialidad de un cuerpo presente, que si bien no lo suponemos, en realidad el cuerpo está detenido, el cuerpo se aquieta y todo lo demás está en movimiento. Lejos de cualquier pretensión de que estas reflexiones sean algo generalizado o una propuesta que pueda ser válida como un ideal o como un deber ser. Lejos de eso, me interesa que se pueda compartir aquello que nos atraviesa. Y es cómo compasar un momento de incertidumbres, pero también de ciertas certezas. Esas certezas vuelven a estar en las ceremonias mínimas, en el poder de lo pequeño. Bueno, ni hablar de lo pequeño que es el COVID, ¿no? Pero en eso pequeño, ese poder de lo pequeño, ¿qué lugar ocupan los otros? Tanto como agentes de transmisión letal o como compañeros de cuidados. De un día para el otro, la experiencia de lo doméstico, de la vida sin salir de casa de cada quien, de dejar entrar a una exterioridad que hasta hacía pocas horas solo podíamos contactar si íbamos hacia, se detuvo. Sin moverse de casa, quedarse en casa. Estar todos los integrantes de la familia en un mismo espacio y durante todo el día. Esto se convirtió para algunos en una amenaza, para otros en una posibilidad, para otros en un estado casi idílico del cual cuesta bastante salir en estos días. La duración de estas medidas, al principio pensamos que iba a ser de corto alcance, 15 días, pero a medida que fue pasando el tiempo, esta generación de niñas y niños se convirtió por primera vez en muchas décadas en aquella que podría vivir sin la ritualidad de la concurrencia a la escuela, sin todas y cada una de aquellas mínimas y cotidianas experiencias en el trato con otras y otros niños, sin la vibración de la presencia de los cuerpos, sin el barullo de la escuela. Y entonces, de un día para el otro, esta escuela pasó a encontrarse en modo plano, en modo pantalla. Pero no solamente en modo audio pantalla, también en modo audio de mensajes, en modo pantalla de pequeños celulares y en algunos casos con los vidrios rotos. La condición docente despertó a otro mundo, reinventándose en las prácticas de modo permanente para intentar cada día sostener esos parámetros espaciotemporales que por definición, la escuela, nos encontramos a las 8, trabajamos de tal hora a tal hora hacemos un intervalo. Claro, esa espacio-temporalidad, la escuela la escribe en los cuerpos y ahora marca los hábitos y ahora moldea los cuerpos de los infantiles y ahora circunscribe en pautas formales y de las otras, por ceremonias mínimas, un modelo de infancia escolarizada. Pero no solo, porque
La escuela es la marca también de la exogamia, es la marca de la exterioridad familiar, donde en alguna época recordarán que se hablaba de alguna forma un pasaje de cuidados, un pasaje de autoridad, un pasaje en el cual ese pasaje de un día para el otro se diluyó. La oferta a la identificación, la oferta identificatoria de la experiencia escolar se detuvo en una pausa cuya extensión es preocupante, especialmente por lo endogámico de la escena, en la cual todo queda circunscripto al ámbito de lo familiar, con los recursos que cada una de esos grupos familiares a su vez porta. De un día para el otro, aquello restringido, les armamos un cortocircuito en lo permitido y lo prohibido notable, porque aquello restringido como el uso de los celulares, tanto en la exposición a tiempos prolongados de pantalla, pasó a ser el medio de comunicación, de juego, de entretenimiento y también de escuela. Dos categorías, espacio y tiempo, atraviesan esta experiencia de conversión. Ambos están reconvertidos, no solamente en lo que hace a los lugares que habitamos, sino también en las nominaciones que tenemos. El espacio, que antes entendíamos como físico, tangible, materializado, susceptible al tacto, a los olores, a las vibraciones. Una de las cuestiones que charlaba con una directora de escuela que no se tiene es la vibración de los cuerpos de los chicos, de todos en la escuela, ¿no? La escuela vibra, la escuela tiene un sonido propio. En casa, eso está aquietado. La vibración, en todo caso, es endofamiliar. El tiempo, ese tiempo medible, cronológico, ese tiempo cronos, fueron categorías modernas que nos formatearon y organizaron la actividad laboral, la actividad escolar. Esa es la escuela que supimos construir y que conocíamos. Sin embargo, sabemos que el tiempo no es solo cronos. Hay otro tiempo. El tiempo del sueño, que es un tiempo sin tiempo. El tiempo del inconsciente, que es un tiempo sin tiempo. Ese es un tiempo ayón. Es el tiempo subjetivo, es el tiempo de la espera. ¿Cuánto dura una espera? O como dijo un niño que tiene justamente un juez de Rosario escribió un libro que se llama ¿Cuánto tiempo? Es un tiempito, ¿no? En lo que significa la espera de los procesos de adopción. Esa noción de tiempo está también trastocada. Ni tiempo ni espacio hoy los vivimos de la misma manera. La presencia de niños en pantalla sin la vibración que produce la presencia del otro impacta en la niñez y en la adolescencia. Les voy a compartir una nominación de una nena, los niños reales y los niños de la pantalla. Los niños reales además empujan, además hablan por fuera del momento de clase. Y esos niños reales se los vive muy distinto que el niño que está detrás de esta pantalla. Entonces, el tiempo ya es otro. El tiempo ahora, ¿cómo puede ser? Sincrónico, pero también puede ser diferido. Como lo fuera en otras épocas. Una clase se prepara cual si fuera una película. Se puede escuchar en distintos ámbitos sin que esto defina un entorno de enunciación específico. Tampoco la docencia tiene la percepción de los cuerpos inquietos ante el despliegue discursivo. Tampoco se siente la vibración del otro. Es decir, no solo le pasa a los niños, nos pasa a los adultos, incluso a los que trabajamos en educación universitaria. No hay olores, no hay sabores, y no por estar transitando el COVID. Esto, no hay vibración. La percepción es restringida a lo que la pantalla recorta. Es necesario también atender a qué se está ubicando por fuera de la escena. Vieron que están todas esas cuestiones disruptivas, ¿no? Lo que pasa cuando alguien se olvida que está la pantalla encendida, se olvida el sonido encendido, y esa otra, lo que queda fuera de la escena habitualmente escolar o de la escena educativa, irrumpe lo doméstico dentro del cuadro, podríamos decir.
Ahora bien, otra noción pasa a ponerse en juego. La noción de encuentro vuelve a retomar por su historicidad a formas propias, muy propias que tuvimos en otras épocas también, para decir, para escuchar, para transmitir mensajes, para estar en contacto. Digamos que no siempre existió ni WhatsApp, ni mail, ¿no? Vuelven las formas de correo. Se hace necesario que vuelvan determinadas formas cuando no hay conectividad, cuando las chicas y los chicos están en zonas alejadas. Lo epistolar, el mensaje escrito, el mensaje grabado, el video, hacerse presente, sentirse presente a pesar de la ausencia, pasa a ser una consigna más que necesaria. La noción de encuentro cuestiona a aquella que solo la entiende como necesariamente física. Bueno, a ver, ¿cómo llamamos? Estar presente o ausente resulta de una complejidad mayor en múltiples facetas de la vida. Ya no podemos hablar de presencial o no presencial, porque estamos presentes, ustedes están del otro lado, yo estoy aquí, no es una abstracción que ocupa un lugar en el espacio y que en este momento estoy hablando, hablo con mi cuerpo. Es evidente, sin embargo, la ausencia en distintos enclaves. Esos cuerpos, nuestros cuerpos, sienten en la piel la necesidad de contacto. Sienten la piel y la necesidad de contacto ante situaciones importantes y significativas de la vida, en donde hace falta la presencia en la sala de espera, en el acompañamiento. Hemos visto situaciones muy dolorosas, ¿no? De nacer a solas, una mujer parir a solas con el grupo médico, de morir a solas. Y esto pasó a ser algo que vuelve a ponerse en escena como una marca simbólica necesaria cuando, antes de la pandemia, bueno, ciertos rituales estaban casi desapareciendo. Ahora nos damos cuenta qué necesarios son, los requerimos y los anhelamos. Esa ausencia de posibilidad para los rituales se hace presente en la angustia profunda por no contar con marco alguno para escribir esa ausencia. Las medidas sanitarias en el último tiempo flexibilizaron este punto que el año pasado fue tan dolorosamente rígido. Creo que de modo innecesario, pero tampoco se sabía exactamente cómo se tenían que hacer ciertas cosas. Entonces, eso llamado espacio y tiempo toman una dimensión más verdadera, que no es la de la inmediatez que viene caracterizando la época. Lo inmediato está puesto en cuestión, así como la espera que implica lo diferido. La distancia puede ser ausencia, pero también puede ser intervalo para que en ese ir y venir se generen espacios transicionales para que circule la palabra, la voz, la mirada. Claro, no todas las personas toleran ese intervalo con calma. Ese intervalo, ese tiempo diferido en que el otro responda, esa espera necesaria y distinta, aquella que se logra con la lectura, que aportan los sentidos, lo percibido, no siempre es tolerable. Al menos no lo es para todos de la misma manera. Ese intervalo para algunos se llena de ansiedad, se llena de angustia. Sin embargo, ese intervalo de la respuesta diferida, que para algunos es encierro subjetivo, también es una oportunidad, una oportunidad para que ante el vacío y en el vacío de lo irremediable puedan surgir otras alternativas lúdicas, imaginativas, donde la lectura, donde la imaginación también ocupe un lugar importante. Sin embargo, sabemos que a mayor fragilidad subjetiva, mayor la impotencia ante la ausencia. Y hay menos margen para que por lo imaginario, lo simbólico y lo real se anuden en clave más teórica, y para algunos son momentos de crisis subjetivas que se expresan en altos niveles de intolerancia. Pero otros, ante ese límite de lo real, de la exterioridad que detiene el tiempo y que frena los movimientos de los cuerpos, se permiten otras versiones de sí, dando posibilidad a formas más sublimadas del lazo con los otros. Tiempo y espacio, entonces, entre lo destinal y la oportunidad,
están reconfigurados. Se expresan sus variantes que inciden en las acciones que desarrollamos. Tiempo de la urgencia, de la inmediatez, convive con aquel en el cual hace falta prepararse para atender a los requerimientos de la novedad. Tiempo sin tiempo. Espacio sin paredes que nuestro decir no asimila y nos encuentra diciendo, bueno, voy a dar clases. Esta mañana yo jorobaba. Hoy viajo a Rosario. ¿Dónde estoy? Estoy aquí, estoy en Rosario, estoy en Santiago del Estero, que vi que había un saludo para Santiago. Estoy en Colombia, que también vi que había compañeros de allá, alumnos. Lindo verles, imaginarles. Comencé esta exposición diciendo, les cuento, ¿no? Hoy me desperté pensando que me tocaba viajar a Rosario, que estaría en una sala repleta de docentes con quienes dialogaríamos a la salida, tomaríamos un café, firmaríamos libros, sí, que es hermoso ese momento, ¿no? Que charlábamos antes con Perico, cómo hacer para acercarles los libros. Me preparé, pero esta vez no fue necesario ni hacer la valija, ni deambular por ningún aeropuerto. Sin embargo, estoy ahí en Rosario compartiendo con ustedes este grato momento. Y recupero modos que me sorprendieron en clases dictadas durante este año. Pero cuando me toca ir a atender, ¿qué digo? Bueno, me voy a atender al consultorio. Y de repente, claro, ¿dónde está el consultorio? Él sigue estando en el mismo lugar. Cierro la puerta y ahí se habilita, no la presencia física, pero sí el llamado telefónico, ¿no? La videollamada o el llamado. Abrimos el aula con mi colega Roche Maneiro. Abrimos los viernes el aula de posgrado y entonces nos encontramos con especializandas y especializandos. Y viajamos a Tucumán y vamos a dar un curso allá. Bueno, digamos que esta experiencia tiene sus vicisitudes. Y francamente, la novedad es parte de esas vicisitudes. Yo no me atrevo a decir es mejor o peor, porque cuando estamos hablando de algo tan diferente, no hay mejor o peor, es diferente. Entonces, quiero compartir con ustedes esta hipótesis que dice que la presencia en pantalla es otro modo de la presencia, pero ahí estamos. Durante la pandemia no sabíamos qué podría pasar luego de un tiempo en el cual lo doméstico se hizo un interior de convivencia de integrantes de distintos grupos familiares. Hoy tenemos ya datos, ¿no? 16 meses después, de qué significa esa interioridad. Tenemos la experiencia de cómo niños y niñas han vivido ese tiempo sin salir de casa. También niñas y niños que han padecido a madres y padres desbordados. En ese límite, en el mejor de los casos, ¿no? Porque también hay muchos niños y niños que tuvieron que vivir y padecer en sus cuerpos los excesos de distinto orden. El término experiencia vuelve a ganar la escena. Si hay algo que la pandemia nos viene enseñando, aunque debería ya decir recordando, es que cualquier aprendizaje implica deshacerse de algo que ya no es, de algo que ya no nos resulta, para dar lugar a las transformaciones. Una y otra vez recupero y retornan aportes de autores que ya estaban como dejados de lado porque no al lugar por falta de moda, ¿no? Pero que las cosas pensamos que pasan rápido. Sin embargo, esta experiencia de la pandemia creo que nos convoca a volver a buscar, ¿no? En el pasado cómo se hizo para salir adelante de crisis tan profundas, de crisis culturales, de crisis en donde el marco simbólico es lo que hace falta sostener. Y ahí volvemos a Enrique Pichon-Rivière, Paulo Freire, volvemos a una pedagogía del siglo XIX, podemos volver a los fundadores de los kindergarten, podemos volver a María Montessori, a Manoni, a Winnicott. No puedo atribuirle a Pichon-Rivière que él haya hablado de experiencia como aprendizaje, pero él le llamaba al aprender adaptación activa a la realidad para transformarla transformándose, no transformándonos. Y siguiendo una reelaboración que tomaba de la teoría kleiniana, también ya cosas que
hablaba de dos miedos que hoy los podemos encontrar por todos lados. Decía que toda novedad nos confronta a dos temores: el miedo a la pérdida de lo ya conocido y el miedo al ataque que produce lo nuevo. Él explicaba que en sucesivos movimientos de reelaboración lo nuevo dejaría de ser una amenaza y que esa novedad ya pierde ese carácter de intempestivo para asimilarse y producir las acomodaciones y los cambios necesarios. Claro que no siempre funciona así. Y tampoco es tan simple. ¿Por qué? Porque contamos con matrices de aprendizaje cuya rigidez y repetición impiden que esos cambios se produzcan con la flexibilidad que a veces hace falta. ¿Y qué aparece entonces? La resistencia. Bien, ¿y qué es entonces la experiencia? La experiencia, también la de la pandemia, nos confronta de cara y abruptamente a nuestras propias resistencias. ¿Resistencia ante qué? Que existe aquello que es del orden de lo real, de lo incontrolable. Probablemente cuando dentro de unos años, si todo va bien y podamos contarla, contemos de qué se trató esto de la pandemia y sus efectos, no podamos transmitir en el relato la intensidad de sabernos recorriendo ese puente que liga dos modos de concebir: la vida cotidiana, la vida social, la vida barrial e institucional, respecto de nuestros cuerpos, movilidades, espacios y tiempos. Sucedió así de repente, de un día para otro, de una semana para la otra. De la noche a la mañana, cada actividad que antes organizaba nuestras vidas pasó a ser realizada desde una silla frente a una pantalla. En los últimos meses, las múltiples leyendas respecto de las vacunas nos hacen oscilar entre la ciencia ficción y la mística, pasando por la ciencia, que no deja de ser un producto del mercado de la tecnología, reina y señora de nuestros tiempos. La inteligencia artificial llegó para quedarse, ya no de modo artificial, sino material y real. Como yo estoy del lado de la ciencia, hoy recibí la segunda dosis de la vacuna. En fin, a jugar se aprende jugando y la vida se vive viviéndola. La condición de aprendiz, en su definición, implica un maestro. Sin embargo, nos hallamos sin maestros, salvo que recuperemos, ¿no?, otras experiencias de otros tiempos. Nos encontramos reinventando el mundo bajo amenaza de múltiples formas. Esta que vivimos, la propia del virus, la propia segunda ola, tercera ola, que delta, que bien, va por un carril, pero si nos miramos por un ratito en nuestros espejos, veremos que los que somos docentes casi nos convertimos en productores de TV, grabamos en vivo, en Zoom, estamos transmitiendo por Facebook, con o sin PowerPoint. Yo hoy decidí que no iba a haber PowerPoint. Diseñamos plataformas y, en fin, del otro lado debemos, como nunca, imaginarnos la escena, la otra escena, la de quienes serán nuestros interlocutores, sin rostro ni mirada. Le hablamos a la cámara, nos comunicamos por audio, nos comunicamos por textos, nos malinterpretamos de una u otra manera y hacemos de lo escrito una forma de comunicación también permanente. Y el WhatsApp, saben que está, en general, es una de las herramientas cotidianas de diálogo. Pero mientras estamos haciendo esto, nos encontramos con que numerosas, cientos, miles de niñas y niños pequeños se resisten a la virtualidad. Es un síntoma interesante si pensamos que hasta marzo del 2020 les proscribíamos la virtualidad, ¿no?, como una forma de estar todo el día en pantalla. Ya hace varios años que me acompaña ya a esta altura es una tesis, que es descubrir cómo cada época ha marcado su propia forma de entender qué es lo que pretende, qué lugar pretende darle a las niñas y a los niños. En estos tiempos es fundamental que pensemos, bueno, ¿qué les vamos a proponer? Pero no solo, porque tenemos también lo que ellos nos enseñan y muchas veces nos van marcando ciertos rumbos. Espacio para el juego, por ejemplo, pasó a ser algo fundamental que estaba casi perdido.
que los niñas y niños puedan jugar solos o acompañados. Tiempo para jugar. Eso de aburrirse debería ser algo que no sucede a una niña o un niño sano. Y volver a preguntarse entonces, ¿y qué es jugar? ¿Cómo le puedo transmitir el mundo a las nuevas generaciones si yo no sé cómo va a ser? No importa. ¿Lo sabía Sarmiento cuando inventó el sistema educativo? ¿Se imaginó? ¿O se imaginan mundos posibles con los elementos que tenemos a mano? Hay algo que es fundamental, que no se requiere para eso de conectividad más que la conectividad humana del lazo, que es que niñas y niños puedan descifrar la lengua escrita y aprenderla, que puedan leer, que puedan escribir, que puedan cuantificar. Porque mientras tanto, mientras lo que permanece inalterado y no debe confundirnos es que son muchos los pendientes, pero este pendiente nos requiere para crear un puente con todas y todas aquellas chiquilinas y chiquilines que no cuentan con los recursos para acceder a la escuela, sino que la escuela va a tener que ir a su encuentro. Siguen impedidos de ciertos desplazamientos. Sin embargo, más allá de ese impedimento, esta otra cuestión es la que vale. Muchos se cayeron del sistema, muchos quedaron literalmente desconectados. Bien, ante esta coyuntura, tenemos que barajar y dar de nuevo. Si pensamos que este enlace entre infancia y pandemia, si pensamos que el gesto mínimo, estas ceremonias mínimas son las que nos dan la oportunidad de hacer con lo destinal, con lo que siempre fue así, o con lo que ahora es así, algo distinto, una pregunta se impone y precisa renovarse. Quisiera dejarla planteada para abrir el intercambio con ustedes, a modo de cierre y apertura, como un borrador que seguramente nos va a permitir seguir transitando esta experiencia y que interpele ese estado de no sé qué hacer con los chicos, o que un chico no sepa qué hacer, o si es posible volver a crear condiciones de posibilidad para que se juegue, para jugar. Sigue siendo el juego, el dibujo, el grafismo, el lenguaje de infancia. La posibilidad sigue siendo el jugar y el imaginar otras instancias posibles, la salida de cualquier encierro. Sigue siendo la alternativa para convertir el mundo en algo distinto. Esta época requiere que nosotros los adultos también apelemos a nuestra propia capacidad de juego para ofrecer a niñas y niños, en esa movilidad que el juego habilita, otras condiciones de posibilidad para múltiples experiencias exogámicas. Entonces, como sujetos contemporáneos que somos, hundiendo la pluma, como dice el filósofo, en las entrañas del presente, precisamos velar por condiciones de posibilidad vitales para las nuevas generaciones. Muchas gracias. Bueno, acá veo que hay gente conocida. Qué lindo. Dani Ruiz. Silvia Otero, gracias. Silvia Lampuñani, querida, ¿cómo estás? A ver. Cristian Carrizo dice, acá pueden dejar sus preguntas y vamos contestando. Saluda a Georgina, saluda a María Elena. Lorena, ¿cómo estás? Cristian Carrizo, gracias desde Santiago. Gracias, Eleonora, ¿cómo estás? Dani Ruiz. Edna Ferreira. ¡Ay, estoy en Brasil! ¿En dónde, Edna? ¿En dónde estoy? Contame en qué ciudad.
Qué hermoso. Bueno, acá Verónica dice algo que es importante, que solo el juego atraviesa las pantallas y también la música. Claro que sí. Vieron que el año pasado se habían armado estos encuentros y entre balcones, ¿no? En algunas de las ciudades. Salvador de Buenos Aires. ¿En Salvador Bahía estás? Qué rico los camarones de Salvador de Bahía. Me quedo pensando en esta cuestión de la contemporaneidad, que sí, está en Salvador de Bahía. Genial, hermosa ciudad para pedir deseos. Estuve también ahí en la universidad, una experiencia muy, muy linda de psicoanálisis y educación. Pensaba en que había quedado con la cuestión de qué es ser contemporáneo, que no tiene que ver con estar a la moda. Vieron que en este momento están debates sobre lo que está bien y lo que está mal en este momento. Y Miriam Cosi, hola Miriam. Y en realidad la cuestión no pasa por qué está bien y qué está mal, sino de las formas posibles de sostén que podamos ir creando en los distintos espacios a compartir con las chicas y los chicos. Yo trabajo en un dispositivo que se llama Punto de Encuentro Familiar, que está en Mar del Plata, y que para nosotros fue todo un desafío, junto con todo el equipo, en cómo sostener el lazo con familiares no convivientes, madres y padres alejados por razones muchas veces de salud mental o de distancias. Y bueno, fue todo un desafío crear instancias de juego, de intercambio con nenas y nenes muy chiquitos, a lo mejor de 2, 3 años con sus mamás o sus papás, o con algunos de sus familiares, abuelas, abuelos, hermanas y hermanos entre sí. Entonces, lo que hoy se nota es que habiendo pasado ya, habiéndose recuperado posibilidades de asistencia a la sede o posibilidades de encuentros en otros escenarios, ese contacto, ese tiempo de haber mantenido contacto fue como si estuvieran encontrando ayer. Entonces, valió el sostén, incluso con la nostalgia, ¿no? de que no pudiera estarse aparentemente en la presencia del abrazo, la presencia del tacto. Pero la presencia de la palabra ocupó un lugar muy significativo. No sé si quieren comentar algo más. Podrían compartir alguna de sus experiencias, ¿no? ¿Cómo les ha ido? Si comparten este punto en respecto de que la presencia no es solo la presencia de los cuerpos, que va a dar debate a lo que es, por ejemplo, si un posgrado o una carrera es presencial o no, ¿no? Acá está contando Lorena, si la presencialidad a través de las, como cuestiones, ¿no? Que quedan abiertas, estar desconectados en sentido amplio, qué complejo, los miedos que se actualizan ante lo desconocido. Bueno, me alegro que esto sirva para pensar cómo procesar estas nuevas nociones de encuentro relacionadas al alejamiento físico, inclusive en momentos presenciales donde no es recomendable tocarse, abrazarse. Aquí desde Rosario también. Gracias, Miriam. ¿Sabes, Silvia, que a mí me ha ayudado mucho para revisar esta cuestión, pensar en lo que significó, lo que han significado las migraciones y los tiempos en los cuales no existía la comunicación inmediata. Relatos de mis abuelas, en donde a lo mejor
contaban, mantenían un vínculo en la distancia por cartas que demoraban. Hoy se lo contás a los adolescentes y te dicen, nah, no puede ser. No era WhatsApp, era el barco que tardaba un mes de ida y un mes de vuelta. Ahí se entendía también por qué mucha gente escribía todos los días, porque al menos todos los días había alguna carta, pero claro, estaba en diferido esa carta, porque había sido emitida un mes antes, entonces las noticias siempre llegaban en ese sentido tarde. Claro, la falta de acceso a la internet para los alumnos ha sido muy malo para la educación en Brasil en pandemia. Bueno, también acá en Argentina, pero creo que eso es algo que vamos a tener que pensar cómo responder hasta tanto, digamos, se hagan las inversiones. Creo que tienen que ser inversiones, cada niño tendría que tener conectividad y un dispositivo, pero ¿a ustedes les parece que esto es un aula? Ah, miren la foto de mis nietos. Esto es un aula, digamos, es tan difícil. ¿Cómo editas en un celular? Yo no puedo. Necesitas un espacio. ¿Cómo escribís en un celular? Sí, tiqui, 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 pero el celular está hecho para apretar botones, no para escribir. Entonces, me parece que está bueno ver cómo vamos a acercarlos a otras formas también de expresión que no sean solamente las tecnológicas. Incluso, bueno, hay lugares que han utilizado, en que las distancias eran muy extensas, han utilizado formas como la radio. En otra época se comunicaban los videoaficionados, ¿no? Por radio. Entonces, volver a otras formas de escuela, me parece que a otras formas de transmisión que no necesariamente van a pasar por la escuela. Acá dicen que tiene que mucho que ver las edades, claro que sí. Un nivel maternal es cuerpo y cuerpo. Además, un nivel maternal muchas veces está ligado necesariamente a lo que es el tiempo de trabajo materno. Entonces, obviamente que se despertaron diferentes niveles de problemas, diferentes niveles de problemas incluso sociales, de compatibilidad o no de lo laboral. No es solamente la escuela, sino también el lugar que como organizador social ocupa la escuela, el jardín maternal, el jardín de infantes. Nosotros estamos viendo chicos que teniendo 2, 3 años les cuesta mucho el crecer, ¿no? Las cuestiones de apuntalamiento en el desarrollo. Se ven retrasos en la lengua, en el lenguaje, retrasos en el control de esfínteres. Bueno, esas son cosas que de a poquito, a medida que vayan teniendo un contacto más exogámico, van a ir funcionando distinto. Lorena dice, vengo pensando mucho en la construcción del significante del otro, en la infancia, cuando la presencia física y el contacto es paradójicamente deseado y peligroso. Claro, yo creo que eso son experiencias, es algo que, bueno, esta generación va a contar cuando yo era chiquita, cuando yo era chiquito, ¿no? Esto es algo que les toca, entonces el punto es cómo los ubicamos en el mejor hacer posible ante una irrealidad que es inexorable. Eleonora dice jugar con estos recursos nuevos para podernos pensar, imaginarnos en este mientras tanto. Un tiempo en espera, pero que sigue rodando. Acá estamos sosteniéndonos como podemos. Saber que hay alguien del otro lado es lo que no tiene reemplazo. Claro, no es un contestador automático, exactamente, no es un contestador. Pero hasta el contestador automático también es una forma de, bueno, te dejo un mensaje, pero espero que me contestes. En educación, comparto que la presencia en la escuela es fundamental. Quizás haya que revisarlo para los niveles superiores, pero claro que, bueno, acá hay algo importante. No podemos comparar. En esto, Miriam, me gustaría detenernos. No se trata de comparar, es absolutamente distinto. El cuerpo físico, el movimiento de los cuerpos, es otra experiencia. No hay chance de compararlo. Entonces, ¿cuál puede traer mayores beneficios? Por supuesto que estar en la escuela, sin dudas. Ahora, esa escuela se tiene que reconfigurar también.
No podemos seguir pensando que va a ser lo mismo, que los chicos ya no son los mismos que dejaron en marzo de 2020. Las adaptaciones en el jardín. Al principio los hacíamos media horita, 40 minutos, una hora. Ahora también hace 2 meses que no van a clases. Casi como las vacaciones. Y de un día para el otro se tienen que quedar. Y se quedan llorando y se quedan mal y se quedan... Entonces, estamos exigiéndoles experiencias, bueno, o los chicos están teniendo que vivir experiencias que nos alejan de lo que pretendíamos hasta marzo 2020. Me parece que esta pandemia ha logrado descubrir la cuestión de para qué existe. Niños y adolescentes experimentan un prototipo de comunidad. La información puede aprenderse lejos de la escuela, exactamente, pero con respecto a socializar es la experiencia más importante. Bueno, la escuela, fíjense que de repente gana en esto, en poner en visibilidad esta situación. No se compara el intercambio con amigos cerca, habitando el mismo espacio físico que no habitándolo. Pero también tenemos que reconocer que para muchas chicas y chicos, el mantener distancia con la violencia de otros, ¿no? Con la hostilidad, con el bullying, también lo han vivido como una ventaja. Entonces, creo que no podemos poner a hacer un paquete de esto es bueno o esto es malo, porque la condición de aprendices no nos lo permite. Tenemos que volver a leer, a ver qué es lo que pasa y ponderar, y ojalá podamos quedarnos con aquello que sea saludable, ¿no? Con aquello que haga bien y modificar aquellas cosas que hacen mal. Entonces, en este mientras tanto, en mi experiencia, que de un día para el otro se reconvirtió, y acá hay quienes pueden dar testimonio de eso, empezamos con la especialización y con la maestría en infancia e instituciones, y ya se van a recibir en este tiempo de pandemia, digamos. Y hay gente, se logró armar una corte con gente de Tierra del Fuego, de Tucumán, de Montevideo, de Mendoza, Neuquén, o sea, tenemos gente de distintas localidades, y eso también tiene una chance de encuentro, que el día que nos encontremos, bueno, ya andan planificando, ¿no? Viajes por todo el país, pero eso también puede ser una experiencia de otra experiencia de formación. Acá dice, habrá que pensar la función de la escuela. Bueno, muchas cosas nos permiten tener la oportunidad de reinvención, de reinventarnos. Me parece que estamos en tiempo y bueno, quiero agradecerles muchísimo su presencia, sus intercambios, y si quieren comentar algo más. Acá dice Paola que habla de la necesidad de articulación entre niveles, claro que sí, entre niveles, entre sectores, entre instituciones. Bueno, rescata Laura, gracias por tu apreciación, como espacio de encuentro con otros y constitutivo de la subjetividad del lazo. Así es, hacer un encuentro posible de presencia vía los recursos tecnológicos virtuales en estos tiempos, pero también recuperar la plaza, recuperar el club, recuperar el barrio, ¿no? Me parece que eso también es algo significativo. Y reinventarnos como creo que la altísima mayoría de este país de docentes, educadores, de profesionales, lo venimos haciendo en todos los niveles. Creo que descubrimos que teníamos una capacidad mayor a la que suponíamos. Es como si de repente hubiera, hoy nos encontramos en una cuestión distinta.
Agustín me decía, bueno, porque esto se maneja así. No, ya está, ya, ¿cuánto tardamos? La tecnología, una vez que uno aprende a manejarla, tiene que ocupar poquito tiempo. En marzo hicimos cursos, por lo menos con mi equipo, y tuvimos un curso de uso de la plataforma de Webex. Y todo era... Y ahora manejamos Webex, Meeting, Zoom. Ya no me acuerdo si hay otro. Bueno, esta que no conocía, Facebook. ¿No? Cada uno tiene sus pequeños detalles distintos, pero... Y también recordamos que fuimos pioneros en esta cuestión del streaming, porque ya por el año 2009, desde la Universidad Nacional, de la Facultad de Psicología, desde la Red Infeides, cuando hicimos el segundo simposio de Infancia e Instituciones, hicimos una transmisión, que en ese momento se hizo una transmisión por streaming, que participó por Skype Marta Jerez Sanbertín, y como no se veía bien, grabó la presentación, la vimos, luego el público hizo las preguntas, se las transmitimos por Messenger, que era lo que había en ese momento, y ella las contestó en vivo. Entonces, evidentemente había cosas que uno iba ensayando, ¿no? Al modo quizás de que cuando éramos chicos veíamos los supersónicos. ¿Ustedes veían los supersónicos? Bueno, gracias Silvina por tus apreciaciones. Este espacio también es una hermosa oportunidad, y todo el trabajo editorial y todo el trabajo el esfuerzo tan grande, ¿no?, de sostener la publicación escrita, me parece que eso hace como autores a un agradecimiento especial a Perico como editor y a Homo Sapiens en su conjunto, porque no es solo Perico, un grupo de gente muy, muy amigable para trabajar. Así que bueno, creo que ¿estás por ahí, Perico? No veo preguntas, Mercedes, o no veo más preguntas. Si crees, finalizamos. No sé si querés agregar algo más. Bueno, agradecerte a vos también, Agustín, por tu trabajo técnico, por tan cuidadoso, por los detalles, y a todas, todos, todes, hasta la próxima. Nos vemos. Chau, chau.